Hola familia orante, nuevamente en un programa, Fray Jorge Betancur, religioso carmelita, en Nací para Orar. Hoy nos detiene contemplar el reino de Dios. Hoy vamos a tomar como punto de partida el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, versículos del 35 al 43. Es un texto que ya conocemos muy bien. Es un texto que habla sobre la pasión de Cristo y la entrega incondicional de Jesús en el árbol de la cruz. El signo de la cruz será el signo de reino de Cristo sobre la tierra. Donde se levanta el signo de la cruz, se levanta también el signo de el imperio que ha traído Dios a la tierra. Él impera, nosotros somos siervos suyos y Él ha reinado y reinará eternamente en el cielo y en la tierra. Por eso el texto que vamos a leer es conocido. Se realiza en la agonía de la cruz y se habla del reino para los hombres y mujeres que buscan el perdón. Hago lectura del Evangelio de San Lucas para ustedes. En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de Él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en la escritura griega, latina y hebrea que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores, crucificado a su lado, lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Cristo coloca su reino para nosotros en el Evangelio de San Lucas, en el escándalo de la cruz. Cristo crucificado pone marcada referencia dentro de la agonía en que los acusadores gritan: es el rey de los judíos. Los acusadores gritan: es el Mesías, que se salve. Un Mesías político que esperaba el pueblo judío, y al decir yo un Mesías político, les hablo de una autoridad civil que les trajera la libertad a los judíos frente al imperio romano que los esclavizaba. Ellos esperaban un Mesías político que los liberara. Pero Cristo no vino así. Cristo vino hablando de un mesianismo de perdón de pecados, un mesianismo de sanar enfermos, de ser justo con los huérfanos y con las viudas. Ese mesianismo no cayó bien. Entonces prefirieron a otros que los protegieran del imperio romano y a Él lo crucifican. Por eso la acusación del letrero escrita en griego, en hebreo y en latín decía: este es el rey de los judíos. En otros evangelios
habrá una frase de Pilato que dice, lo escrito, escrito está. El texto bíblico se escribió como revelación divina y Él es el Rey de los judíos. Pilato ni imaginaba que la frase que nos dejó lapidariamente como la conocemos sería una frase profética en los labios de un hombre que entregó a Jesús. Él es el Rey de los judíos. Lo escrito, escrito está. Y dentro de un diálogo con los que fueron crucificados a la derecha y a la izquierda de Jesús, existe un diálogo de perdón. Un diálogo en el que uno desafía a Jesús diciéndole, si eres el Rey de los judíos, eres el Mesías, sálvate y sálvame, sálvanos. En cambio el otro, al que le llamamos el buen ladrón, en evangelios sinópticos aparece Dimas, su nombre. En evangelios apócrifos es confirmado San Dimas. Pero lo interesante es que este hombre, el buen ladrón, es el que recibe el reino de Dios desde la cruz. Este hombre, el que aboga porque estamos en el mismo suplicio que Jesús, es el que va a abogar por todos los hombres desde esa condición de cruz para experimentar mi reino, el reino del Hijo de Dios, porque su reino no es de este mundo. Les invito a que tengamos muy presente que ese buen ladrón es un personaje muy importante en tu historia y en mi historia. Será como un abogado en un juicio de perdón. Dentro de unos minutos veremos que ese abogado nos regalará con su deseo jurídico el cielo en las manos de Cristo. Nos vemos pronto. Familia, ahora tenemos un abogado frente a un juez de misericordia. Nos habíamos quedado hablando de este buen ladrón que al lado del Señor Jesús argumenta al mal ladrón y le dice, ¿es que tú no temes a Dios? ¿Tú no temes estando en el mismo suplicio que Él? Y después le dirá, acuérdate de mí. Fue tan astuto este abogado defensor que clamó a la misericordia divina. Dentro de la tradición de la iglesia y en bromas de clérigos y teólogos, dicen que se robó el cielo. Ese abogado, porque dicen que los abogados a veces no entran en el reino de los cielos, pero ese abogado con su jurisprudencia, con ese diálogo frente al juez que es Cristo en la cruz, logró el perdón para los hombres y mujeres que solo dicen, acuérdate. Es interesante porque nosotros estamos educados para pedir perdón. Nosotros estamos educados para excusarnos. La tradición puertorriqueña dice, y se los digo, porque eso pasa. Cuando una persona quiere excusarse y pedir perdón, lo primero que viene y dice, es que yo eso no lo hice. Ten cuidado porque a veces es porque lo hizo. Los niños dicen, es que yo no boté la comida al zafacón, yo me la comí.
Ah, no la botaste en el zafacón, pero está en el zafacón. Pues, en ese caso, pues, el justo juez escuchó a un ladrón que no se excusó, que solo pidió llegar a donde estaba él. Posiblemente Dios, que conoce los corazones, y en ese momento de dolor grande, el suplicio de la cruz, en la agonía del buen ladrón y del mal ladrón, Dios miró al que estaba pidiendo entrar al reino de los cielos. A pesar de sus pecados, Dios tiene el poder del perdón para todos los hombres, para que todos los hombres se salven, para pedir misericordia hasta en el último momento de la historia. Antiguamente, la tradición de la iglesia hablaba sobre los hombres y mujeres que intentaban contra su vida y lograban el suicidio. Y se argumentaba que no había constancia de que hubieran pedido perdón, así que había que ser bien rigurosos con ello. Pero la iglesia evolucionó y ahora nos enseña la iglesia que es todo lo contrario. Frente a una persona que intentó contra su vida y logró arrebatarse la vida él mismo, la iglesia actúa ahora más con misericordia, con perdón, porque el ladrón que estaba al lado del Señor Jesús en el último momento, ahí mismo, en ese último momento, Dios actuó perdonando. Ahora nosotros también somos la razón de ese perdón. Y el reino de Dios, mi reino, está a disponibilidad de nosotros. Por eso, al celebrar la fiesta de Cristo Rey, la iglesia propone estos textos bíblicos, unos textos que nos pueden parecer a veces un poco tristes en el momento de celebrar el reinado y el triunfo de Cristo. Pero el reinado y el triunfo de Cristo, puesto en las manos de los hombres y mujeres pecadores, como somos nosotros, en este momento, más que nunca, todos nosotros, sumergidos en el pecado, pero invitados a la gracia y al perdón, ahora ver este texto bíblico y saber que mi reino, el reino de Dios, está al alcance de nosotros, es un motivo de gran alegría. Entonces, la fiesta de Cristo Rey para la iglesia es un motivo de gran alegría, porque el reinado de Cristo está al servicio de los hombres y mujeres y pueden participar de ese reino. Algo grande, algo bien interesante es saber que estamos llamados todos, no un pequeño grupo. Él quiere que todos los hombres se salven y el primero en entrar con Él al reino de los cielos, en este caso con el texto bíblico en las manos, Él se lo llevó, lo hizo partícipe del reino de los cielos. La afirmación es: hoy estarás conmigo. A diferencia de otros que tuvieron que esperar el momento de la muerte y darle largueza, como pudieron haber sido nuestra Santísima Madre o San Pedro, San Pablo, Santiago, los mártires, este entró en el mismo momento en que se abrieron las puertas del reino de los cielos, posiblemente para esperarnos a todos nosotros. Él primero, porque Él se acogió al juez del perdón y de la misericordia. Tú y yo también estamos invitados a acogernos al juez
del perdón y la misericordia, porque mi reino es para todos los hombres. Nos vemos pronto en unos cortos. Familia orante, el reino de Dios es para todos los hombres y mujeres, y la oportunidad de entrar al reino de los cielos es siempre, siempre es una oportunidad abierta para el perdón. Y ese perdón nos hace partícipe del reino celestial. La gran alegría de la solemnidad de Cristo Rey es que el reino de Dios es para todos los hombres y mujeres que alcanzan el perdón, y el perdón es un don, una gracia. Solo tenemos que pedirlo, solo tenemos que acercarnos por la conversión a ese perdón que Cristo nos da, reconociendo nuestra condición y separándonos de todo lo que nos hace pecar. Estos hombres fueron arrancados violentamente del vicio de robo, por eso es que se llaman los ladrones. Entonces, esos ladrones fueron arrancados violentamente por la justicia romana y puestos en el patíbulo de la cruz como escarmiento hasta morir. Y allí encontraron junto a ellos a un Cristo, un Mesías, el ungido que venía a salvar. Como lo que habíamos leído anteriormente con Zaqueo, he venido a salvar y a buscar lo que se perdió. Ahora se abre el juicio de la misericordia en el árbol de la cruz. Se abre el juicio de la misericordia en el patíbulo y en el lugar donde se entronizó el juez y están los acusados. Los acusados no son solo el buen ladrón y el mal ladrón. Los acusados en ese juicio eterno, atemporal, el tiempo de Dios, el tiempo kairoi, que es el tiempo de la gracia en griego, que no es cronológico, es el tiempo de la gracia, está salvándonos, nos ha salvado y va a salvarnos. Escuchen las formas de los verbos. Nos salvó, nos está salvando y va a salvarnos atemporalmente en un acto memorial, atemporal, que se realiza en el altar eucarístico, donde las ofrendas del cuerpo y la sangre, lo que era pan se convierte en cuerpo de Cristo, lo que era vino se convierte en la sangre de Cristo, y en un acto sacrificial, en la oración perfecta de la Iglesia, que es la Eucaristía, ocurre un milagro eucarístico en el que se realiza el perdón de los pecados. Cristo sigue perdonando, sigue salvando, a precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz, una vez y por siempre. Cuando hablamos de por siempre, por cada Eucaristía celebrada, en todos los altares católicos, donde se consagra el pan y el vino. Es motivo de gran alegría y esperanza saber que el reino de Dios está más cerca de nosotros. Hay una santa carmelita, Isabel de la Trinidad, una francesa muy joven, que escribió un tratadito que se llama Testamento Espiritual y se llama Para alabanza de su gloria.
Y en ese tratadito espiritual de Isabel de la Trinidad, una monja carmelita francesa, dice que Dios habita en el interior de los hombres. Santa Teresa dirá que Él construye, hay un castillo, el alma es de cristal, donde Él habita y nos salva y nos está salvando y nos perdona. Saben que personalmente le tengo un poquito de santa envidia al buen ladrón, porque yo trato de esforzarme por ser santo y me cuesta mucho. En cambio, él pues tenía un juicio de ladrón, pero pudo entrar al reino de los cielos. Yo no sé si hay garantía para mí del reino de los cielos, yo estoy tratando, pero para él es una garantía en los labios del Señor Jesús. En las páginas de los 4 evangelios, ese ladrón le dieron un premio. Hoy estarás conmigo en mi reino. Hoy participarás de mi gloria, porque se arrepintió, porque abogó, porque Él es el Mesías, porque Él dijo que Jesús es el Señor entre líneas, porque Él defendió la gloria de Dios en ese momento de la cruz, frente a otro hombre. Tú ni siquiera temes a Dios estando en el mismo suplicio que Él. La defensa de la gloria de Dios para ese ladrón arrepentido, esa defensa fue suficiente para la aceptación de Él en el reino celestial. Una última oportunidad nos da Dios hasta el último momento para experimentar su reino. Celebremos su reino con gran alegría, porque todos los hombres y mujeres de la tierra estamos invitados a participar de su reino. Tú y yo, con los que ya entraron, con los que ya tienen un lugar, tú y yo algún día participaremos de ese reino. Que nuestra oración sea un acto de penitencia y de oración para pedir perdón por todos los hombres, para que todos los hombres se salven y su reino en medio de nosotros. Que algún día estemos todos juntos. Nos vemos pronto.